San Pedro y San Pablo. La historia de la Iglesia Católica no puede comprenderse sin la presencia luminosa de San Pedro y San Pablo, dos pilares que con sus vidas y martirios cimentaron las bases de la fe cristiana. Aunque tengan orígenes, temperamentos y misiones distintas, ambos se convirtieron en columnas de la misma Iglesia, unidos por el amor a Cristo y por la sangre derramada en Roma. Pedro, el humilde pescador de Galilea, y Pablo, el culto fariseo de Tarso, representan la síntesis de la humanidad redimida, el hombre sencillo que cree y el hombre sabio que comprende. Sus recorridos, que parten de mundos diferentes, convergen en la cruz de Cristo y en el anuncio del Evangelio al mundo entero. Simón, hijo de Jonás, vivía de la pesca en el mar de Galilea cuando se encontró con Jesús. La mirada del Maestro penetró su corazón y cambió su vida para siempre. «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú te llamarás Cefas», le dijo Jesús, dándole un nuevo nombre que significaba piedra. A partir de ese momento, Simón se convirtió en Pedro, aquel sobre quien Cristo edificaría su iglesia. No era un hombre perfecto, era impetuoso. Hablaba antes de pensar, temía y flaqueaba. Pero Jesús veía más allá de las fragilidades humanas. Veía la fe sincera y el corazón dispuesto a amar hasta el fin. Pedro acompañó de cerca al Señor. Presenció milagros, caminó sobre las aguas, profesó con valentía: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Sin embargo, también lo negó 3 veces, dominado por el miedo, en la noche en que Cristo fue entregado. Ese momento de debilidad, no obstante, no fue el final, sino el inicio de su transformación. Lloró amargamente y fue perdonado por el mismo Cristo resucitado, quien le confió el cuidado del rebaño. «Apacienta mis ovejas». Desde entonces, Pedro se convirtió en el pastor de la iglesia naciente, conduciéndola con humildad y firmeza. Mientras Pedro representaba la fe sencilla y la obediencia inquebrantable, Pablo simbolizaba el vigor misionero y la inteligencia iluminada por la gracia. Nacido en Tarso, educado bajo la ley mosaica e instruido por Gamaliel, era un hombre de gran celo religioso. Inicialmente, persiguió a los cristianos con violencia, creyendo estar defendiendo la pureza de la fe judía. Pero en el camino de Damasco, una luz lo envolvió y una voz divina resonó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Caído al suelo, ciego y desarmado, Pablo vio su vida convertida. Allí comenzó el apóstol de los gentiles, el misionero incansable que llevaría el nombre de Cristo a los confines del Imperio Romano. A partir de su conversión, Pablo pasó a vivir únicamente para anunciar el Evangelio. Sus viajes misioneros lo llevaron a Grecia, Asia Menor, Macedonia y Roma. Sufrió naufragios, prisiones y persecuciones, pero nunca se rindió. Sus cartas, escritas a las comunidades cristianas, se convirtieron en parte esencial de las Sagradas Escrituras y moldearon la teología cristiana. En ellas, Pablo revela un corazón apasionado por Cristo y una mente profundamente contemplativa, que comprendía la fe no como teoría, sino como vida transformada por la gracia. «Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí», escribió, resumiendo la esencia de su conversión. El encuentro entre Pedro y Pablo, narrado por los Hechos de los Apóstoles y por la tradición de la Iglesia, representa el diálogo fecundo entre fe y razón, entre la Iglesia naciente de los judíos y la misión universal entre los gentiles. Ambos fueron llamados a Roma, centro del mundo antiguo, donde sus vidas convergieron en un mismo destino: el martirio. Pedro, crucificado cabeza abajo por humildad, y Pablo, decapitado por ser ciudadano romano, sellaron con su sangre el testimonio de su fe. Roma, bañada por su sacrificio, se convirtió en el corazón de la cristiandad, la ciudad de los apóstoles y mártires. La Iglesia, al celebrar a San Pedro y San Pablo el día 29 de junio, recuerda no solo a 2 hombres, sino 2 caminos complementarios de santidad. Pedro es la roca sobre la cual Cristo edifica su iglesia. Pablo es la trompeta que anuncia el Evangelio al mundo. Ambos muestran que el seguimiento de Cristo exige fe firme y valentía para anunciar, incluso ante las persecuciones.
Sus vidas enseñan que el amor a Dios transforma al débil en fuerte y al enemigo en apóstol. Unidos en el cielo, continúan intercediendo por la iglesia que ayudaron a fundar y guiar. El testimonio de estos dos apóstoles es una invitación a la unidad. Pedro y Pablo, distintos en origen y misión, encontraron su comunión en el amor de Cristo. La iglesia está llamada a vivir esa misma unidad, no en la uniformidad, sino en la diversidad reconciliada. Así como Pedro representaba la autoridad y Pablo el ardor misionero, cada cristiano está llamado a aportar sus dones para la construcción del reino de Dios. La santidad, al fin y al cabo, florece cuando la fe se vive en comunión y el Evangelio se vuelve el centro de todas las acciones. Las ruinas de Roma guardan aún hoy el eco de sus voces. La Basílica de San Pedro, en el Vaticano, y la Basílica de San Pablo extramuros son testimonios vivos de su presencia eterna. Peregrinos de todo el mundo se dirigen a esos lugares para agradecer, pedir y renovar la fe. Allí, ante sus tumbas, se comprende que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia y que, sobre esa semilla, Cristo continúa edificando su cuerpo místico. San Pedro y San Pablo no son solo figuras del pasado, sino presencias vivas que inspiran a la Iglesia de todos los tiempos. Hoy, más que nunca, el ejemplo de estos apóstoles es necesario. En un mundo dividido y confuso, Pedro y Pablo recuerdan que la fe es el cimiento que sostiene y el amor es la fuerza que transforma. Sus vidas apuntan a lo esencial, la fidelidad a Cristo, incluso cuando el camino es difícil. Nos enseñan que no hay verdadera misión sin cruz, ni verdadera fe sin caridad. Así, celebrarlos es renovar el compromiso de ser discípulo, de anunciar el Evangelio y de permanecer firmes en la esperanza de la resurrección. San Agustín. San Agustín es una de las figuras más fascinantes y profundas de la historia de la Iglesia Católica. Su vida es el retrato de la inquietud humana en busca de la verdad y de la gracia divina. Nacido en Tagaste, en el norte de África, el 13 de noviembre del 354, Agustín creció en medio de una realidad cultural compleja, marcada por la decadencia del Imperio Romano y por la efervescencia filosófica de la época. Su madre, Santa Mónica, era una mujer de fe ejemplar, que dedicó su vida a la conversión del hijo. Su padre, Patricio, era pagano y de temperamento fuerte. Desde temprano, Agustín reveló gran inteligencia y sed de conocimiento, lo que lo llevaría a recorrer un largo camino entre la razón y la fe. Su historia es, ante todo, el testimonio de un corazón inquieto que solo encontró descanso en Dios. Durante su juventud, Agustín se dejó seducir por los placeres mundanos y por las corrientes filosóficas de su época. Buscando respuestas para las preguntas que lo atormentaban, se sumergió en los estudios de retórica, filosofía y literatura, destacándose como un brillante orador y pensador. Sin embargo, a pesar de su inteligencia y éxito, sentía un vacío interior que nada conseguía colmar. Se involucró con el maniqueísmo, una secta que prometía explicar el problema del mal, pero pronto percibió sus contradicciones. En sus propias palabras, «Yo me había convertido para mí mismo en una gran cuestión». La inquietud de su alma lo acompañaba en todos los lugares, y aunque buscaba la verdad, aún no la reconocía en la fe cristiana que su madre tanto defendía. Agustín vivió por un tiempo en Cartago, donde se entregó a una vida desenfrenada y tuvo un hijo con una mujer con quien mantuvo una relación estable durante muchos años. Ese hijo, Adeodato, sería también un instrumento de la gracia en la vida del padre. La fama de Agustín como profesor lo llevó a Roma y luego a Milán, donde el destino lo acercó al hombre que sería decisivo en su conversión, San Ambrosio. El obispo de Milán, con su sabiduría y elocuencia, impresionó profundamente a Agustín. Por primera vez, veía en la fe cristiana una razón profunda y luminosa, capaz de dialogar con la filosofía. Ambrosio lo acogió con cariño y lo ayudó a comprender que la fe y la razón no son enemigas, sino aliadas en la búsqueda de la verdad.
Fue en Milán donde Agustín vivió el punto de inflexión de su vida. En medio de una intensa crisis interior, desgarrado entre el deseo de seguir a Dios y la dificultad de abandonar sus vicios, oyó una voz infantil decir: «Toma y lee». Obedeciendo a ese impulso, abrió las Escrituras y leyó el pasaje de la carta a los romanos. No en orgías y borracheras, no en lujurias y disoluciones, sino revestíos del Señor Jesucristo. Estas palabras penetraron su alma como una espada. Allí, el hombre inquieto, el filósofo orgulloso y el pecador arrepentido se rindieron a la gracia divina. Su conversión fue completa, profunda y transformadora. Bautizado por San Ambrosio en la noche de Pascua del 387, Agustín renació a una vida nueva en Cristo. Tras su conversión, Agustín regresó a África, deseando vivir en retiro y contemplación. Sin embargo, Dios lo llamaba a servir de modo más amplio. Fue ordenado sacerdote y más tarde obispo de Hipona, cargo que ejerció con sabiduría y dedicación durante más de 30 años. Como pastor, predicador y teólogo, se dedicó incansablemente a la defensa de la fe católica contra las herejías que amenazaban la unidad de la Iglesia, como el maniqueísmo, el donatismo y el pelagianismo. Su predicación era clara, profunda y tocaba los corazones. No hablaba solo como filósofo, sino como hombre que había experimentado la misericordia divina. «Ama y haz lo que quieras», decía, resumiendo en una frase el ideal cristiano de una vida guiada por el amor verdadero. La obra literaria y teológica de San Agustín es una de las más vastas e influyentes de toda la historia cristiana. Escribió tratados, sermones, cartas y libros que moldearon el pensamiento de la Iglesia y de la civilización occidental. Entre sus obras más conocidas están Las Confesiones y La Ciudad de Dios. En Las Confesiones, Agustín narra su travesía espiritual con una sinceridad y profundidad que conmueven hasta hoy. Es el primer gran relato autobiográfico de la humanidad, donde un hombre se abre ante Dios y reconoce que toda su vida fue un camino de búsqueda y de encuentro con el amor divino. Ya en La Ciudad de Dios, escrita en respuesta a la caída de Roma, traza una visión grandiosa de la historia humana, dividida entre la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios, entre el amor propio y el amor a Dios. El pensamiento de San Agustín influyó decisivamente en la teología cristiana y en la filosofía occidental. Sus reflexiones sobre el pecado original, la gracia, la libertad y el amor marcaron profundamente el magisterio de la Iglesia. Para él, el mal no es una sustancia, sino la ausencia del bien. El corazón humano está inquieto hasta descansar en Dios, y la verdadera sabiduría nace de la humildad ante el Creador. Su capacidad de unir razón y fe, filosofía y teología lo convirtió en el Doctor de la Gracia, título que expresa la esencia de su experiencia espiritual. Agustín mostró que el hombre, por más distante que esté de Dios, puede siempre volver a Él por la conversión del corazón. La figura de San Agustín es también un modelo de pastor y de penitente. Incluso después de su conversión, jamás se consideró un santo perfecto, sino un pecador en constante búsqueda de la misericordia. En sus homilías, hablaba con ternura y realismo sobre la fragilidad humana y el poder transformador del perdón divino. Su espiritualidad, profundamente centrada en la interioridad, invita a cada cristiano a sumergirse dentro de sí para encontrar allí la presencia de Dios. No quieras ir hacia afuera, decía, entra en ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. Este mensaje atraviesa los siglos y continúa siendo actual en un mundo distraído y superficial. En los últimos años de su vida, San Agustín enfrentó el asedio de los vándalos en Hipona. Incluso enfermo, continuó predicando, escribiendo y sirviendo a su pueblo con coraje y fe. Murió el 28 de agosto del 430, a los 75 años, mientras la ciudad estaba siendo invadida. Sus últimos días estuvieron marcados por la oración y la lectura de los salmos penitenciales en un gesto de humildad y entrega total a Dios. Su muerte no fue el final,
sino la consumación de una vida enteramente orientada al amor divino. Su influencia se esparció por toda la cristiandad, y sus escritos continúan iluminando a teólogos, filósofos y fieles en todo el mundo. San Agustín es recordado como el hombre que recorrió todos los caminos humanos antes de encontrar la senda de la gracia. Su vida muestra que la santidad no es ausencia de pecado, sino victoria de la gracia sobre el pecado. Es el testimonio de que Dios no se cansa de esperar el regreso de sus hijos. Cada lágrima de Santa Mónica, cada predicación de San Ambrosio y cada palabra de las Escrituras fueron instrumentos de la providencia divina para transformar un corazón inquieto en uno de los más grandes santos de la Iglesia. Celebrar a San Agustín es celebrar el poder de la gracia que cambia la vida, la fuerza del amor que vence el pecado y la belleza del alma que encuentra el reposo eterno en Dios. Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia es una de las santas más amadas y veneradas de la Iglesia Católica, conocida como la Santa de las Causas Imposibles. Su vida es un testimonio de fe inquebrantable, paciencia en las pruebas y amor heroico a Cristo crucificado. Nacida en 1381, en la pequeña aldea de Rocaporena, próxima a la ciudad de Casia, en Italia, Rita vino al mundo en una época marcada por guerras e injusticias. Sus padres, Antonio y Amata Lotti, eran personas sencillas, pero profundamente cristianas. La recibieron como un milagro, pues ya eran ancianos y no tenían hijos. Desde pequeña, Rita mostraba un corazón dócil, compasivo e inclinado a la oración. Soñaba con consagrar su vida a Dios, pero la voluntad divina la conduciría por un camino repleto de cruces antes de llegar a la santidad. Siendo aún joven, Rita fue dada en matrimonio a Paolo Ferdinando Mancini, un hombre de temperamento violento e impulsivo, perteneciente a una de las familias más poderosas de la región. Fue una unión difícil, llena de sufrimiento, pero Rita la vivió con fidelidad y resignación cristiana. Incluso ante las ofensas, los celos y la agresividad del marido, respondía con silencio, paciencia y oración. A través de su testimonio, consiguió poco a poco tocar el corazón de Paolo, quien se convirtió y pasó a vivir con más serenidad. Esa transformación, sin embargo, no lo libró de las antiguas enemistades. Cierto día, fue asesinado, víctima de venganza. El dolor de Rita fue inmenso, pero perdonó sinceramente a los asesinos, ofreciendo su sufrimiento a Dios por la salvación de todos. Tras la muerte del marido, Rita se vio ante un nuevo sufrimiento. Sus dos hijos gemelos juraron vengar al padre. Desesperada se lanzó a los pies del crucifijo, pidiendo a Dios que no permitiese que ensangrentaran sus manos con la sangre del odio. Sus oraciones fueron atendidas de forma misteriosa. Ambos se enfermaron gravemente y murieron reconciliados con Dios antes de que pudieran cometer el pecado de la venganza. Rita, ahora viuda y sin hijos, se encontraba sola en el mundo. En medio del dolor, decidió entregarse completamente a Cristo y realizar el antiguo deseo de consagrarse al Señor como religiosa. Su corazón encontraría, por fin, el reposo en la vida monástica. Rita se dirigió al convento de las Hermanas Agustinas de Casia, pidiendo ser admitida. Sin embargo, fue rechazada varias veces, pues el convento no aceptaba viudas y también temía las rencillas familiares que rodeaban su historia. Decidida, Rita puso su confianza en Dios. Se cuenta que una noche, mientras rezaba ante su crucifijo, fue misteriosamente conducida por sus santos intercesores, San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino, al interior del convento, a pesar de que las puertas estaban cerradas. Las religiosas, sorprendidas por el milagro, reconocieron allí la señal de la voluntad divina y la aceptaron en la comunidad. Rita comenzó entonces una nueva etapa de su vida, marcada por la oración, la penitencia y la caridad. En el convento, Santa Rita se distinguió por su humildad, obediencia y amor al prójimo. Era vista como un ejemplo de paciencia y mansedumbre. Sus penitencias eran severas, pero siempre acompañadas de una ternura que edificaba a las hermanas. Pasaba largas horas en contemplación ante el crucificado,
meditando en la pasión de Cristo. Fue durante una de esas oraciones intensas, hacia el año 1442, cuando recibió uno de los signos más impresionantes de su unión con el Redentor. Una espina de la corona de Cristo se desprendió y le hirió la frente, dejando una llaga profunda y dolorosa. Esa herida, que exhalaba un fuerte olor, la acompañó hasta la muerte, haciéndola partícipe real de los sufrimientos de Jesús. Durante los años siguientes, la vida de Santa Rita estuvo marcada por milagros y experiencias místicas. A pesar de los dolores físicos y del aislamiento que la herida le causaba, mantenía el espíritu sereno y el corazón lleno de amor. Su celda se convirtió en lugar de peregrinación, donde las personas acudían a buscar consuelo, consejo e intercesión. Uno de los milagros más famosos de su vida ocurrió poco antes de su muerte. Estando muy enferma y en cama, pidió a una parienta que le trajese una rosa del jardín de su antigua casa en Rocaporena. Era pleno invierno y la tierra estaba cubierta de nieve, pero milagrosamente la mujer encontró una rosa florida y fresca. Al recibirla, Rita sonrió y dio gracias a Dios. Por ello, la rosa se convirtió en símbolo de su devoción y de la gracia divina que florece incluso en las estaciones más frías del alma. Santa Rita falleció el 22 de mayo de 1457, tras una larga enfermedad, dejando tras de sí un perfume de santidad que se extendió por toda la región. En el momento de su muerte, el convento se llenó de una fragancia celestial y muchas personas atestiguaron luces misteriosas alrededor de su cuerpo. Su cuerpo permaneció incorrupto durante siglos, siendo expuesto hasta hoy en el santuario de Casia, a donde miles de peregrinos acuden cada año para rezar y agradecer por las gracias recibidas. La Iglesia reconoció oficialmente su santidad el 24 de mayo de 1900, cuando el Papa León XIII la canonizó, proclamándola como modelo de virtud cristiana e intercesora poderosa ante Dios. El culto a Santa Rita se extendió rápidamente por todo el mundo, convirtiéndose en una de las devociones más populares de la Iglesia Católica. Es invocada especialmente en las causas imposibles, en los matrimonios en crisis, en las situaciones familiares difíciles y en los corazones afligidos. Su ejemplo enseña que la paciencia, el perdón y la confianza en Dios son las armas más poderosas del cristiano. Santa Rita no fue una mujer que tuviese una vida fácil, sino una mujer que supo transformar el dolor en oración y el sufrimiento en amor. Su nombre se volvió sinónimo de esperanza, y su vida prueba que nada es imposible para quien cree y ama verdaderamente. El testimonio de Santa Rita es profundamente actual, pues muestra que la santidad es posible incluso en medio de las dificultades del mundo. Nos enseña que es posible ser fiel a Dios dentro de la familia, en el matrimonio, en el dolor e incluso en las injusticias. Su vida es un cántico silencioso de perdón y fidelidad. En el corazón de una mujer herida, Dios hizo florecer la gracia de la redención. Cada lágrima derramada por Rita fue transformada en semilla de esperanza, y cada cruz soportada fue convertida en instrumento de amor. Su ejemplo continúa inspirando a los fieles a seguir el camino de la cruz con valentía y fe. Hoy, los devotos de Santa Rita de Casia encuentran en ella una madre espiritual que comprende los dolores de la vida. En cada iglesia dedicada a la santa, hay flores, rosas y plegarias que se elevan a los cielos. Muchos testimonian curaciones, reconciliaciones y milagros obtenidos por su intercesión. Su mensaje es sencillo, pero poderoso. Confía en Dios y persevera en el amor. Vivió la fe hasta las últimas consecuencias, y por eso es llamada la Santa de las Causas Imposibles. Que el ejemplo de Santa Rita nos enseñe a soportar las pruebas con paciencia, a perdonar sin medidas y a creer que el amor de Dios es capaz de transformar incluso las situaciones más desesperadas. Celebrar a Santa Rita de Casia es celebrar el triunfo de la gracia sobre el sufrimiento humano. Es recordar que la cruz, cuando es abrazada con amor, se convierte en camino de salvación.
En un mundo que busca soluciones rápidas y evita el sacrificio, la vida de Rita resuena como una invitación a la perseverancia y a la confianza en la providencia divina. Nos muestra que la santidad no nace de la ausencia de dolor, sino de la fidelidad a Dios en medio de los dolores. Su historia es una luz para todos los que se sienten perdidos, injusticiados o desanimados. Santa Rita de Casia continúa viva en la fe del pueblo, como señal de que lo imposible sucede cuando el corazón humano se une al corazón de Cristo. San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es una de las figuras más admiradas y luminosas de la historia de la Iglesia Católica, un hombre que, al renunciar a todo, se convirtió en dueño de una riqueza espiritual incomparable. Nacido en 1182, en la ciudad italiana de Asís, Francisco era hijo de un rico comerciante de telas, Pietro Bernardone, y de una madre piadosa y gentil, Doña Pica. Desde joven, Francisco se mostró alegre, carismático y generoso, pero también vanidoso y amante de los placeres de la vida. Le gustaban las fiestas, las músicas y los banquetes, y soñaba con glorias y conquistas. Su temperamento era sensible y bondadoso, pero aún dominado por los encantos del mundo. No obstante, Dios ya lo miraba con ternura, preparándolo para una transformación profunda que cambiaría no solo su vida, sino toda la historia de la Iglesia. Durante su juventud, Francisco participó en conflictos entre Asís y las ciudades vecinas. Lleno de bravura, deseaba ser caballero y alcanzar honor militar. Sin embargo, en una de sus expediciones, fue capturado y pasó un largo periodo preso. Esa experiencia dolorosa fue el inicio de su conversión interior. En la prisión, debilitado y solo, comenzó a percibir el vacío de las glorias humanas. Al ser liberado, enfermó y se sumergió en una crisis existencial. Las cosas que antes lo fascinaban perdieron su brillo y pasó a buscar respuestas en las oraciones y en el silencio. Cierto día, al encontrarse con un leproso y venciendo su repulsión natural, descendió del caballo, abrazó al hombre y le besó la mano. En ese gesto sencillo y divino, Francisco descubrió la presencia viva de Cristo en los más pobres y sufrientes. Fue el punto decisivo de su vida espiritual. A partir de ese encuentro, Francisco comenzó a distanciarse del lujo y de las ambiciones del pasado. Pasaba horas en oración en las iglesias abandonadas de Asís, especialmente en la pequeña capilla de San Damián. Un día, mientras rezaba ante el crucifijo, oyó claramente la voz de Cristo que le decía: «Francisco, reconstruye mi iglesia, que está en ruinas». Tomando estas palabras literalmente, comenzó a restaurar físicamente la iglesita de San Damián con sus propias manos, pidiendo piedras y limosnas por la ciudad. Su padre, irritado con el comportamiento del hijo, exigió que renunciase a la herencia. Entonces Francisco, lleno de coraje y amor por Dios, se despojó de todas sus ropas ante el obispo y el pueblo, declarando: «De ahora en adelante diré tan solo: Padre nuestro que estás en el cielo». Aquel gesto de entrega total marcó el nacimiento de un hombre nuevo, libre de toda posesión y completamente entregado a la providencia divina. Viviendo como mendigo y peregrino, Francisco pasó a anunciar el Evangelio con alegría y sencillez. Su predicación no estaba hecha de grandes discursos, sino de ejemplos vivos de humildad, amor y fraternidad. Veía en todas las criaturas una expresión del amor de Dios. El sol, la luna, los animales e incluso las flores le hablaban de la bondad del Creador. Llamaba a todos hermanos y hermanas, viendo en cada ser una chispa divina. De esa visión de comunión universal nació su famoso Cántico de las Criaturas, un himno de alabanza a la belleza y a la armonía de la creación. Francisco quería que el mundo entero reconociese la presencia amorosa de Dios en todo, y que el hombre aprendiese a vivir en paz con todos los seres. La vida de Francisco pronto comenzó a atraer seguidores. Jóvenes de Asís y de otras regiones, tocados por su santidad, decidieron seguir su ejemplo de pobreza y amor. Así nació la Orden de los Hermanos Menores, aprobada por el Papa Inocencio III en 1209. El nombre menores expresaba el ideal de humildad y servicio
que Francisco tanto apreciaba. No quería fundar una orden poderosa, sino un grupo de hermanos que viviesen el Evangelio en su pureza original. Su lema era sencillo y radical: seguir a Cristo pobre y crucificado. La vida de los frailes estaba marcada por la oración, el trabajo y la caridad. Andaban descalzos, pedían limosna y predicaban la paz, llevando esperanza a los corazones y convirtiendo a muchos con su testimonio silencioso. La fama de San Francisco se esparció rápidamente por toda Italia y por Europa. Su presencia irradiaba alegría y santidad. Era llamado el pobrecillo de Asís, y muchos lo consideraban un nuevo Cristo. Hablaba con los pájaros, consolaba a los enfermos y abrazaba a los leprosos con ternura. Su sencillez era desarmante y su fe contagiosa. Amaba profundamente la Eucaristía y la Iglesia, siempre obediente al Papa y a los sacerdotes. En un tiempo en que muchos criticaban la jerarquía y el lujo del clero, Francisco mostró que la verdadera reforma comienza por la conversión del corazón y por la vivencia auténtica del Evangelio. Su vida fue una predicación viva, una invitación a la pureza y a la paz. Entre los innumerables episodios notables de su vida, destaca el encuentro con el sultán de Egipto durante las cruzadas. Movido por el deseo de llevar el Evangelio hasta los enemigos de la fe, Francisco atravesó el campo de batalla y se presentó desarmado ante el sultán Malik al-Kamil. En vez de ser muerto, fue acogido con respeto y pudo dialogar sobre Dios y la fe cristiana. Esa actitud de coraje y paz mostró que el amor y el respeto son más poderosos que las armas. Francisco no buscaba convertir por la fuerza, sino por el ejemplo de amor. Su testimonio inspiró a generaciones de misioneros y es un hito del verdadero espíritu cristiano, el de ser instrumento de paz en un mundo dividido por el odio. En los últimos años de su vida, San Francisco intensificó su unión con Cristo por medio de la oración y la contemplación. Se retiraba frecuentemente al Monte Albernia, donde buscaba el silencio y la soledad. Fue allí, en 1224, donde recibió el don sublime de los estigmas, las llagas de Cristo impresas en su cuerpo. Esas heridas sagradas que sangraban y dolían se tornaron señal de su perfecta identificación con el Señor crucificado. Francisco no veía en ello motivo de gloria, sino de humildad y gratitud. Su alma estaba consumida de amor, y su cuerpo, debilitado por las penitencias, reflejaba la santidad de quien se había convertido en imagen viva del crucificado. La salud de Francisco comenzó a declinar y él, con serenidad, se preparó para la muerte. Pidió ser acostado sobre la tierra desnuda, señal de su completa pobreza, y recitó con alegría el Salmo 141, entregando su alma a Dios. Falleció el 3 de octubre de 1226, a los 44 años de edad, dejando un legado de amor, humildad y paz que atraviesa los siglos. 2 años después fue canonizado por el Papa Gregorio IX, y su ciudad natal, Asís, se convirtió en uno de los principales centros de peregrinación del mundo cristiano. El ejemplo de Francisco continúa vivo, especialmente a través de la Orden Franciscana, que sigue su misión de evangelizar con sencillez y amor por los pobres. San Francisco de Asís es, hasta hoy, el símbolo del amor universal, de la paz y de la perfecta alegría cristiana. Nos enseña que la verdadera riqueza está en poseer solo a Dios y que la felicidad nace de la entrega total. Su vida es una respuesta al vacío materialista del mundo moderno y un llamado a la conversión, a la fraternidad y al cuidado de la creación. Francisco fue el hombre que supo ver a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. Su oración, Señor, hacedme instrumento de vuestra paz, permanece como un llamado eterno a todos los corazones. Que el ejemplo del pobrecillo de Asís inspire a cada cristiano a vivir con sencillez, amor y gratitud, transformando el mundo por la fuerza silenciosa de la bondad y de la fe. San Benito de Nurcia. San Benito de Nurcia es una de las figuras más influyentes y veneradas de la historia de la Iglesia Católica,
considerado el patriarca del monacato occidental y patrono de Europa. Nacido hacia el año 480 en la ciudad de Nurcia, región de Umbría, Italia, vivió en una época de gran inestabilidad política y moral. El Imperio Romano había caído y Europa enfrentaba tiempos de caos y barbarie. En ese contexto de oscuridad, Benito surgiría como una luz de sabiduría y santidad. Desde joven demostraba una inclinación profunda hacia la vida espiritual. Sus padres lo enviaron a Roma para estudiar, pero la corrupción y el lujo de la ciudad lo escandalizaron. Deseando seguir un camino más puro y cercano a Dios, lo abandonó todo y se retiró a vivir en soledad y oración en las montañas cercanas a Subiaco. Durante los años en Subiaco, Benito se entregó enteramente a la contemplación y a la penitencia. Vivió en una gruta llamada Sacro Especo, sosteniéndose solo con oraciones y alimentos que le eran traídos por un monje llamado Romano. Ese periodo de soledad moldeó su alma y lo preparó para la gran misión que Dios le confiaría. El joven eremita pasó por muchas tentaciones, especialmente contra la castidad, pero venció todas con coraje y fe. Se cuenta que cierta vez, para vencer una tentación violenta, se arrojó a un espino, ofreciendo el dolor del cuerpo como purificación del alma. Su fama de santidad comenzó a extenderse, atrayendo a personas en busca de consejos y dirección espiritual. Con el tiempo, Benito fue invitado a ser superior de un monasterio cercano, pero su disciplina y firmeza espiritual despertaron resistencia entre algunos monjes que llegaron a intentar envenenarlo. Al bendecir el cáliz antes de la comida, percibió el peligro y vio el vaso partirse milagrosamente. Ante esa señal, dejó el lugar y volvió a su vida de soledad, pero su santidad continuaba atrayendo discípulos. Con el pasar de los años, fundó 12 pequeños monasterios en la región de Subiaco, cada uno con 12 monjes, simbolizando a los apóstoles. El estilo de vida que propuso era equilibrado, basado en la oración, el trabajo y la obediencia, principios que se convertirían en la esencia de su espiritualidad. Posteriormente, San Benito se trasladó al Monte Cassino, donde fundó el monasterio que se convertiría en el corazón del monacato benedictino y símbolo de la civilización cristiana en Europa. Fue allí donde escribió su célebre regla de vida, conocida como la Regla de San Benito, un conjunto de orientaciones prácticas y espirituales que unían disciplina y misericordia, oración y trabajo. Su lema, Ora et labora, reza y trabaja, se convirtió en uno de los pilares de la vida monástica e influyó profundamente en la espiritualidad occidental. Benito comprendía que el hombre encuentra a Dios tanto en la oración como en las actividades cotidianas. El trabajo, para él, era una forma de participar en la creación divina y de servir a los hermanos con humildad. La regla de San Benito destaca virtudes como la humildad, la obediencia, el silencio y el amor fraterno. Veía el monasterio como una escuela del servicio del Señor, donde cada monje debía buscar la santidad en la fidelidad a las pequeñas cosas. Para Benito, el abad debía ser un padre para los monjes, guiándolos con firmeza y compasión. La comunidad, por su parte, debía vivir en armonía, sostenida por la caridad y el respeto mutuo. Su visión de vida espiritual era profundamente humana y equilibrada. Entendía que el camino hacia Dios pasa por el dominio de sí mismo, por la constancia y por el amor a la verdad. Esa sabiduría convirtió su regla en una de las más duraderas de la historia cristiana. Además de fundador y legislador monástico, San Benito fue también un gran intercesor y taumaturgo. Muchos milagros se le atribuyen, entre ellos curaciones, liberaciones y prodigios de protección divina. Uno de los símbolos más conocidos asociados a él es la Medalla de San Benito, un poderoso sacramental contra las fuerzas del mal. En ella están grabadas las iniciales de las palabras latinas que componen una oración de exorcismo y protección, cuyo centro es la cruz de Cristo. Esta devoción se extendió por el mundo, y hasta hoy millones de fieles llevan la medalla consigo como señal de fe y escudo espiritual. La cruz y el nombre de Jesús
tan amados por Benito, son la expresión de la victoria de Cristo sobre el mal. San Benito fue también un gran maestro de la paz y del orden. Mientras el mundo a su alrededor se sumergía en la barbarie, él fundaba monasterios que se convirtieron en centros de oración, cultura y civilización. Sus monjes copiaban libros, preservaban el saber clásico y educaban generaciones. De esta forma, la obra de Benito sentó las bases de la cultura cristiana que florecería en la Edad Media. Por eso, es llamado Padre de Europa, pues su influencia superó los límites religiosos y moldeó el destino espiritual y cultural de Occidente. En un tiempo de destrucción, Benito construyó. En un tiempo de odio, sembró la paz. En un tiempo de desesperación, reavivó la esperanza. La santidad de San Benito resplandecía en la serenidad de su vida y en la sabiduría de sus palabras. No buscaba la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios. Su humildad lo hacía grande y su silencio lo hacía elocuente. En el Monte Cassino, pasó sus últimos años en oración constante y en comunión profunda con el Señor. Según la tradición, poco antes de morir, pidió recibir la Eucaristía y fue sostenido por sus monjes, muriendo de pie, con las manos alzadas hacia el cielo. Era el día 21 de marzo del 547, y el cielo parecía abrirse para acoger a aquel que había vivido toda su vida en la presencia de Dios. Tras su muerte, la fama de San Benito se extendió por toda Europa, y su regla se convirtió en el modelo de vida monástica, seguido por incontables comunidades. Siglos más tarde, el Papa Pablo VI lo proclamaría patrono de Europa, reconociendo que, por medio de su espiritualidad, ayudó a reconstruir el continente sobre los valores del Evangelio. El ejemplo de Benito continúa siendo actual, especialmente en tiempos de confusión y desorden espiritual. Nos enseña que la verdadera paz comienza dentro del alma, que el silencio es el camino para escuchar la voz de Dios y que el equilibrio entre oración y trabajo es el secreto de la armonía interior. Celebrar a San Benito de Nurcia es recordar que la santidad nace de la fidelidad cotidiana y de la búsqueda constante de Dios en todas las cosas. Es un faro de sabiduría, humildad y fe para el mundo moderno, tan marcado por la prisa y el ruido. Su legado nos invita a construir una vida interior sólida, fundamentada en la oración, en el trabajo honesto y en el amor a la verdad. Como escribió en su regla, nada se anteponga al amor de Cristo. Que ese principio guíe también nuestra vida, haciendo de cada gesto, palabra y esfuerzo un himno silencioso de alabanza al Creador, como vivió y enseñó el gran patriarca del monacato occidental, San Benito de Nurcia.